tema que vamos a tocar hoy es cambio de temperatura. Para esto, lo que hemos colocado por acá es un cuerpo cuya masa es m a una temperatura inicial T sub 0. Una de nuestras preguntas es, ¿qué ocurre si este cuerpo lo calentamos? Indudablemente lo que va a aumentar acá es la temperatura, ¿no es cierto? Fíjese por favor, al proporcionarle cierta cantidad de calor, la temperatura aumenta desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Entonces, lo que se está produciendo acá es un aumento, o llamado también cambio, pero ¿de qué? De temperatura. ¿Cómo voy a calcular este aumento de temperatura? Simplemente lo calculamos como temperatura final menos temperatura inicial. Ahora bien, pero yo quiero saber cuánto de energía calorífica, o llamado también calor, es lo que le he proporcionado a este cuerpo para que pueda aumentar su temperatura. Este calor proporcionado que le hemos dado se va a calcular como una constante conocida con el nombre de calor específico multiplicado por la masa y multiplicado por la variación de temperatura. ¿Cómo lo recordamos? Como C ma T. ¿Cuál es la unidad del calor? En este caso vamos a trabajar en caloría, ¿correcto? Trabajamos en caloría. ¿Qué cosa es CE? Pues el CE es el llamado calor específico, ojo, depende del tipo de ¿qué? De sustancia. Por ejemplo, lo que no debemos olvidar es que el calor específico para el agua tiene un valor de 1, que viene a ser una caloría por grado Celsius. En cambio, el calor específico del hielo es aproximadamente igual al calor específico del vapor, y esto aproximadamente igual a 0,5 calorías por grado Celsius, ¿correcto? A ver, veamos ahora lo que es la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Mide la cantidad de energía calorífica necesaria que puede absorber un cuerpo, ¿correcto? O puede ser una sustancia, un líquido, lo que usted quiera, para que este cuerpo pueda aumentar su temperatura, ¿correcto? En una cierta cantidad. Es decir, la capacidad calorífica me va a medir o va a relacionarnos como la cantidad de calor que absorbe el cuerpo por unidad de temperatura. O sea, ¿cómo determino la capacidad calorífica? Como la relación o el cociente entre el calor y el aumento de temperatura. ¿Cuál es su unidad de la capacidad calorífica? Hay que reconocer de que la capacidad calorífica se mide en caloría, que viene a ser el calor, y la temperatura viene a ser en grado ¿qué? Celsius. O sea, la capacidad calorífica se mide en caloría por grado Celsius. Sin embargo, este calor, nosotros ya sabemos cómo se calcula, ¿verdad? Se calcula como C ma T. ¿Qué ocurre si esto mismo yo lo reemplazo acá? Si esto lo reemplazo acá, se estaría cancelando sí o no la variación de temperatura. Al cancelar la variación de temperatura, lo que voy a obtener es que la capacidad calorífica se va a calcular como C ma. Esto significa de que la capacidad calorífica para una misma sustancia depende de quién, de su masa. O sea, quiere decir que para una misma sustancia a mayor masa, su capacidad calorífica será mayor. Por ejemplo, si yo tengo un recipiente con 5 gramos de agua y tengo, por ejemplo, otro recipiente con 200 gramos de agua, es natural que el que tiene más cantidad de agua presentará mayor capacidad calorífica, ¿no? En consecuencia, la capacidad calorífica depende de quién, de la masa de la sustancia, ¿no? A mayor masa, mayor capacidad calorífica. Veamos ahora una dependencia gráfica. Por ejemplo, acá, ¿ve? ¿Qué estamos notando aquí? Que si usted
proporciona cierta cantidad de calor a una sustancia, lo que vamos a notar es de que la temperatura va a ir aumentando, aumentando, aumentando su valor, ¿no? En pocas palabras, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una sustancia, una temperatura T inicial, y le doy una determinada cantidad de calor, lo que voy a observar es que ahora la temperatura pues será una temperatura T final, ¿correcto? Aquí está, ¿ve? Cuando usted tenga una gráfica de esta forma, lo que vamos a hacer es interpretar esta gráfica. ¿Pero cómo lo interpreto yo? Pues mira por acá, por favor, ¿eh? Esto que tú observas por acá, de aquí hasta acá, me va a indicar o nos va a indicar el calor proporcionado. ¿Correcto? Este es el calor proporcionado. Mientras que de aquí hasta acá, a nosotros nos va a indicar lo que es el aumento, pero aumento ¿de qué? De temperatura. ¿Correcto? Ahora, ¿dónde este calor proporcionado, que viene a ser Q, se va a calcular simplemente como CMATAPS? ¿Correcto? Calor específico, masa, multiplicado con el aumento ¿de qué? De temperatura. Vamos a ver un ejemplo para poder pues sintetizar todo esto lo que estamos viendo. ¿Te parece? Mira lo que dice acá, por favor. A ver, veamos este ejemplo. Mira lo que nos dice, una cacerola de capacidad calorífica. ¿Ustedes se acuerdan qué era capacidad calorífica? Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Mira por acá, por favor. La capacidad calorífica dice que se va a calcular simplemente como CMA. ¿Te acuerdas esto? Muy bien, entonces hay que tener presente que la capacidad calorífica se calcula como calor específico por la masa. ¿Qué significa entonces este dato que estamos viendo por acá? Mira por acá, por favor. Dice, la cacerola de capacidad calorífica, o sea, me dan de dato sus CMA, en pocas palabras, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale? 60. Uy, contiene 140 gramos de agua, pero ¿a qué temperatura? A 20 grados Celsius. Profesor, no lo entiendo bien. ¿Qué significa esto? Muy bien. Lo que vamos a dibujar en el recipiente es que el recipiente contiene cierta cantidad de agua. ¿Cuánto de agua dice que contiene el recipiente, por favor? Según detalla el problema, este recipiente contiene 140 gramos de agua. Voy a colocarlo aquí. La masa del agua corresponde a 140 gramos, pero dice a 20 grados Celsius. ¿Qué significa esto, no? Esto de acá va a significar de que tanto la cacerola como el agua están ¿a qué temperatura? A 20 grados Celsius. ¿Pero qué me dicen? ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Correcto? Mira lo que nos dicen, ¿eh? ¿Qué cantidad de calor absorbe? ¿Para qué? Para que su temperatura sea ¿cuánto? 70 grados Celsius. Yo te pregunto, para que su temperatura sea 70 grados Celsius, ¿en cuánto está aumentando su temperatura, por favor? El aumento de temperatura se calcula restando, ¿no es cierto? Si tú restas él con él, ¿cuánto sería? 50 grados Celsius. Uy, profesor, pero me piden la cantidad de calor. Esta cantidad de calor no es más que el calor ganado por ¿quién? Por el agua. Pero recuerda de tú que no solamente el agua se va a calentar, pues, sino también el recipiente tiene que calentarse, pues. ¿Correcto? Entonces, sería el calor del agua más el calor que gana ¿quién? La cacerola. Muy bien. Pero yo te pregunto, ¿cómo se calculaba el calor del agua? ¿Sí o no? Se escribe como CMATAPS. En cambio, el calor de la cacerola también se escribe como CMATA, ¿no es cierto? Este es el calor total, tanto del agua como de la cacerola. Pero yo te pregunto acá, ¿me puedes ayudar y decirme cuánto vale el calor específico del agua? Creo que habíamos hablado inicialmente, ¿no?
como dato, como cultura general, el calor específico del agua vale ¿cuánto? Vale 1. Lo voy a reemplazar acá. Calor específico del agua vale 1. ¿Cuánto de agua dice que tenemos? 140 gramos. ¿Correcto? ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Acá está, vale 50. Más. Profesor, pero a mí no me dan de dato el calor específico de la cacerola, ni tampoco la masa. Correcto, no nos dan de dato estos dos. Pero no nos dan de dato en forma individual, pero sí nos dan de dato ambos. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica de la cacerola dice que vale ¿cuánto? 60. ¿Y qué cosa era la capacidad calorífica? Era el semano. ¿Te acuerdas? Esto se llama capacidad calorífica. ¿Pero cuánto vale? Dice 60. Uy, pero multiplicado por el aumento de temperatura que vale ¿cuánto? 50. Ahora queda saber multiplicar y sumar, ¿verdad? ¿Cuánto sale la multiplicación de estos dos? 7000, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la multiplicación de estos dos? 3000. Más 7000. ¿Cuánto es la suma, por favor? ¿Sabe sumar, no es cierto? ¿Cuánto sería? 10.000. ¿10.000 qué? Calorías. ¿Correcto? Sigamos por acá el siguiente ejemplo. Mira lo que dice. Un cuerpo de, calor específico. ¿Cuánto es el calor específico de ese cuerpo? 0,2 calorías por grado Celsius. Absorbe calor y su temperatura varía según la gráfica. Mira, ve cómo está variando la temperatura. Yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cómo se le llama de aquí hasta acasito? Estamos hablando de calor, ¿no es cierto? Entonces, a esto le vamos a llamar calor absorbido. ¿Me puedes decir, por favor, cuánto vale ese calor absorbido? La resta. ¿Y cuánto es la resta, por favor? 600 calorías. Dime, ¿te acuerdas tú cómo se le llama a esto de acá? Ya te acordaste, ¿verdad? Se le llama variación, pero ¿variación de qué? De temperatura. ¿Te acuerdas? Variación de temperatura. ¿Me puede decir cuánto vale la variación de temperatura? Sabe restar, ¿verdad? ¿Cuánto vale esa variación de temperatura, por favor? Él con el resto, y me queda ¿cuánto? 15. ¿Pero 15 qué? Grados ¿qué? Celsius. Oye, pero ¿cómo se escribe el calor? El calor se escribe como se mata, ¿verdad? Díctame, por favor, ¿cuánto vale el calor absorbido? 600. ¿Cuánto vale el calor específico? Dato, 0,2. Oye, pero 0,2 es 2 dividido ¿con cuánto? Con 10. ¿Cuánto vale la masa? No conocemos, profesor, eso me piden. Muy bien. ¿Cuánto vale la variación de temperatura? Acá está, porque estamos tomando de aquí para acá, ¿verdad? ¿Cuánto vale esta variación de temperatura? ¿La hemos obtenido? ¿Sí? ¿Vale cuánto? 15. ¿Tú sabes multiplicar? Oye, él por él, ¿cuánto es, por favor? ¿Cuánto? 2 por 15, 30. Divido con 10, ¿me queda cuánto? Ahora le voy a poner acá, 600 es igual 13. Si él divido con él, saben dividir, ¿verdad? ¿Cuánto es esta división, por favor? ¿Cuánto? 200. Muy bien. Entonces quiere decir que la masa de ese cuerpo vale ¿cuánto? 200 gramos. ¿Correcto? Sigamos por acá, por favor. Lo que vamos a ver a continuación es lo que tú llamas con el nombre de equilibrio térmico. ¿Cuándo hablamos de equilibrio térmico? Acá estamos viendo un cuerpo a una temperatura T sub A y un cierto líquido a una temperatura T sub B. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué sucede si este cuerpo lo introducimos en el líquido? Oye, profesor, ¿sabes qué? El cuerpo está caliente y el líquido está a menor temperatura. No sé si te habrá ocurrido o se te habrá pasado también alguna vez que cuando estamos calentando agua y nos olvidamos por alguna razón X
De repente estamos mirando televisión y nos olvidamos de apagar la cocina. Y después de una hora vamos a la cocina y encontramos que no hay nada de agua en el recipiente. Y ese recipiente está totalmente caliente. Y nosotros en nuestra desesperación agarramos ese recipiente y ¡plá!, le metemos al agua. Y lo que notamos es de que inmediatamente después de haber metido al agua, metemos la mano en el agua y el agua está caliente, ¿no? Y nuestra pregunta es ¿por qué? Pues, ¿qué ha sucedido, no? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Mira por acá, por favor. Si este cuerpo caliente lo introduzco acá, en forma espontánea y natural, este cuerpo caliente se va a empezar a enfriarse. Es decir, el cuerpo pierde energía. ¿Por qué? Porque se está enfriando, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede con el líquido? Este líquido empieza a calentarse, es decir, gana energía. Pero la pregunta es, oye profesor, ¿sabes qué? Él se enfría y él se calienta. Eso significa que este cuerpo pierde energía y este cuerpo está ganando energía. Pero ¿de dónde gana esa energía? Esa energía lo está ganando justamente de este cuerpo, ¿no? Mientras este cuerpo va perdiendo, este cuerpo la va ganando, pues. ¿Correcto? Este intercambio de energía, no vayas a pensar que va a ser eterno, ¿no? Sino va a llegar un momento en el cual va a cesar. Ya no va a haber más intercambio de energía, ¿no? Pero ¿cuándo va a cesar ese intercambio de energía? El intercambio de energía cesa cuando alcanzan el llamado equilibrio térmico. Pero ¿cuándo decimos que han alcanzado el equilibrio térmico? Vamos a hablar de el equilibrio térmico cuando ambos tengan las temperaturas de ambos, ¿cómo sean? Iguales. Es decir, cuando ambos tengan la misma temperatura. Cuando usted tenga problemas relacionados al equilibrio térmico, lo que vamos a hacer es un diagrama lineal, ¿correcto? ¿Qué voy a hacer en el diagrama lineal? Por acá voy a colocar el de menor temperatura y por acá voy a colocar los datos de mayor temperatura. Profesor, ¿y a qué se refiere esto? Pues, correcto. Por ejemplo, en este caso B tenía menor temperatura, entonces acá escribo la temperatura de B. Sin embargo, acá tengo que escribir la temperatura de A. Acá tengo que colocar los datos de B. Y acá tengo que escribir los datos, pero ¿datos de quién? De A. Profesor, pero ¿a qué se refieren los datos? Los datos se refieren a la masa de B y al calor específico de B. Lo mismo acá, la masa de A y su calor específico de A. Quiere decir que cuando yo mezcle él con él, al momento de mezclar, ambos tienen que alcanzar una temperatura común. ¿Qué significa temperatura común? Que ambos deben alcanzar la misma temperatura. Pero para que puedan alcanzar la temperatura común, este tiene que ganar energía. A esto de acá le vamos a llamar con el nombre de calor ganado, ¿correcto? Sin embargo, él tiene que perder energía. A esto le vamos a llamar calor perdido. Mira lo que se va a cumplir aquí, ¿eh? ¿Qué significa esto? Que el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido, pero solamente en valor, ¿ya? Tanto el calor ganado como el valor del calor perdido tienen que ser, ¿qué cosa? Iguales. Oye, profesor, ¿y cómo calculo el valor del calor ganado? Se va a escribir como C TAP, ¿correcto? Mientras que el valor del calor perdido también se va a escribir como C TAP, ¿correcto? Ahí está. Veamos aquí un ejemplo relacionado a este tema, ¿te parece? A ver, jóvenes, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo. Mira lo que dice, se introducen 50 gramos de agua a 100 grados Celsius en un calorímetro. ¿Qué es un calorímetro? Un recipiente
que nosotros podemos utilizarlo pues, para almacenar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice que este recipiente es de 500 gramos y se halla a ¿qué temperatura? 30 grados Celsius. Al final me dicen cuál es la temperatura final. Para resolver el problema, lo que vamos a hacer por acá es un diagrama lineal. ¿En qué consiste el diagrama lineal? Ahí está. Consiste en colocar por acá los datos de menor temperatura y por acá los datos de mayor temperatura. Nuestra pregunta es, ¿quién está a menor temperatura? Es natural que el recipiente está a ¿cuánto? ¿Ah? Muy bien, eso mismo voy a colocar por acá. Acá voy a poner calorímetro, ¿correcto? Pero ¿cuáles son los datos del calorímetro? Su masa, que viene a ser 500 gramos, y su calor específico, según data el problema, dice que vale 0,1. Pero acá le voy a poner 1 sobre 10, que es lo mismo decir 0,1, ¿correcto? Muy bien, acá voy a colocar el de mayor temperatura, que viene a ser 100 grados Celsius, y los datos que corresponden a 100 grados Celsius, que en este caso viene a ser ¿quién? El agua. Pero mi pregunta es, ¿cuánto de agua dice que tengo? 50 gramos. El calor específico del agua, usted ya lo conoce, ¿vale cuánto? Vale 1. Eso no hay que olvidar, ¿eh? Vale 1. Ahora, cuando yo mezclo, ¿correcto? Lo que voy a obtener al fin y al cabo es una temperatura común, llamada temperatura de equilibrio. Pero para que se pueda alcanzar la llamada temperatura de equilibrio, esto de acá tiene que ganar calor. A esto le voy a llamar el calor, ¿qué cosa? Ganado. Sin embargo, él tiene que perder calor, pues. Le voy a llamar calor, ¿qué cosa? Perdido. Haciendo un balance de energía, el calor ganado tiene que ser igual al calor perdido. Pero mi pregunta es, ¿cómo se escribe el calor ganado? Se va a escribir como C mata. Pero este C mata es del llamado calorímetro, ¿correcto? Va a ser igual al C mata, pero en este caso, ¿de quién es esto? Del agua. A continuación voy a reemplazar sus datos que corresponde a cada uno de ellos. Primero del calorímetro, que vale, su calor específico dice que vale 1 sobre 10. La masa del calorímetro vale ¿cuánto? 500. Multiplicado por la variación de temperatura, que en este caso lo voy a obtener restando derecha menos izquierda. O sea, sería T menos, ahí es. Ahora digo para el agua. ¿Cuánto vale el calor específico del agua? Vale 1. La masa del agua, 50. En cambio, la variación de temperatura lo voy a obtener restando derecha menos izquierda. O sea, sería ¿cuánto? 100 menos 10. Yo pregunto, ¿sí o no? Acá se estaría cancelando un 10 con un 10. Y me queda 50, ¿verdad? Pero si tú sigues cancelando 50 con 50, él se cancela con él. Al fin y al cabo me queda ¿cuánto aquí? T, pero restado de ¿cuánto? Esto es igual a 100, pero restado de ¿cuánto? Esto de acá va a pasar a sumar, o sea, sería T más T, 2T. Él pasa a sumar, sería 100, ¿cuánto? Muy bien, saco la mitad, significa entonces que la temperatura vale ¿cuánto? Sacando la mitad. Muy bien, 65 grados, ¿qué? Celsius. A ver, jóvenes, veamos el siguiente ejemplo. Dice, en un recipiente despreciable al calor. ¿Qué entendemos por recipiente despreciable al calor? Cuando nos digan despreciable al calor, significa de que el recipiente no se calienta, no se enfría, no gana, no absorbe calor. En pocas palabras, nosotros no vamos a considerar el recipiente. Es como que no existiese el recipiente, ¿correcto? Pero para resolver el problema, como hemos dicho anteriormente, tenemos que hacer el diagrama lineal. ¿Pero en qué consiste el diagrama lineal? En colocar una línea recta
y bajo esa misma línea recta colocamos los datos, ¿no es cierto? Mire por acá, por favor. Vamos a buscar los datos correspondientes a la temperatura menor. Según el enunciado dice, tenemos agua, pero ¿a qué temperatura? 10 grados Celsius. Entonces, acá coloco 10 grados Celsius. ¿Pero quién está a 10 grados Celsius? El agua. ¿Cuánto de agua dice que es? Según detalla el problema, dice, se mezclan 200 gramos de agua. O sea, quiere decir que tenemos 200 gramos de agua, pero cuyo calor específico del agua, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? Muy bien, aquí he colocado entonces el de menor temperatura, acá coloco el de mayor temperatura. ¿Pero quién está a mayor temperatura? Un líquido, ¿pero a qué temperatura es esa? 100 grados Celsius. Pregunto yo, ¿cuánto vale sus datos de líquido con respecto a la masa y su calor específico? Vamos a averiguarlo, ¿ya? Acá dice 400 gramos de un líquido, o sea, quiere decir que la masa del líquido vale ¿cuánto? Pero no nos dan de dato su calor específico, más bien me piden calcular el calor específico del líquido. Entonces, acá voy a colocar calor específico del líquido que no conozco, ¿no es cierto? Muy bien, pero dice que cuando tú mezclas él con él, la temperatura de equilibrio viene a ser ¿cuánto? 50 grados Celsius. Ahí está. Pero mi pregunta es, para que este pueda llegar de 10 a 50 grados Celsius, tiene que ganar calor, ¿verdad? Entonces, a él le voy a llamar con el nombre de calor ganado. Sin embargo, él, para que llegue hasta 50, porque ha disminuido su temperatura, tiene que perder calor. Haciendo un balance de energía, el calor ganado y el calor perdido, ¿cómo tienen que ser? Iguales. Pero ¿cómo se escribía el calor ganado? Recuerda tú que se escribe como se mata. Pero este se mata corresponde a ¿quién? Muy bien, al agua. ¿Y quién viene a ser el calor perdido? También se mata. Pero ¿a quién le corresponde este se mata? El perdido sería en este caso el líquido, ¿verdad? Muy bien, líquido. Ahora yo te voy a preguntar, ¿cuánto vale el calor específico del agua? Vale 1, ¿correcto? ¿Cuánto de agua estamos hablando? 200 gramos. Muy bien. El problema es, ¿cuánto vale la variación de temperatura? La variación de temperatura lo obtenemos restando, ¿verdad? Si él con el resto, ¿sería cuánto entonces? 40. Muy bien. Ahora voy para el líquido. Calor específico que me piden que no sé cuánto vale. La masa de este líquido, nos dan de dato, dice que vale ¿cuánto? 400. Ahora el detalle es la variación de temperatura. Pero ¿cómo obtengo la variación de temperatura para este líquido? Restando. Él con el resto, 100 menos 50, ¿sería cuánto? Muy bien. Ahora sí, mi pregunta es, ¿qué hago? Pues vamos a empezar a operar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Acá 400 se estaría yendo él con él. Me quedaría 20, ¿no es cierto? Pero 20 dividido con 50, acá lo voy a colocar. Calor específico sería 20 dividido con ¿cuánto? Con 50. Tú sabes dividir, pues. 20 dividido con 5, ¿me queda cuánto? 4. Pero ese 4 dividido con 10, me quedaría entonces ¿cuánto? 0,4 unidades caloría por grado Celsius. Correcto. Veamos algo más con respecto a lo que es el equilibrio térmico. Promedio ponderado. Esto nos va a servir a nosotros bastante para encontrar la temperatura, pero siempre y cuando tengamos líquidos o sustancias, ¿no?, que presenten el mismo calor específico. Es decir, la misma sustancia. Por ejemplo, tenemos el mismo líquido en diferentes recipientes con diferentes temperaturas, ¿correcto? ¿Cómo hallo yo la temperatura de equilibrio? La llamada temperatura de equilibrio lo voy a calcular como el promedio ponderado. ¿Qué significa esto?
Mira por acá, por favor. Lo que significa es lo siguiente. La masa 1 voy a multiplicar con su propia temperatura, más la masa 2 con su propia temperatura. Y así sucesivamente hasta la última masa con su propia temperatura. Y todo esto dividido con la suma de masas. ¿Correcto? La suma de masas. Entonces, de esta forma voy a calcular lo que decimos con el nombre de temperatura de equilibrio. ¿Correcto? Pero siempre y cuando las sustancias sean de la misma sustancia o mismo calor específico. ¿Correcto? ¿Cuándo lo utilizamos esto? Solamente para calcular la temperatura de equilibrio, que es una forma más rápida, ¿no?, de poder resolver un problema, ¿no? ¿Correcto? Veamos aquí un ejemplo. Mira lo que dice. Dentro de un recipiente térmicamente aislado. Significa que el recipiente no interviene, ¿no es cierto? ¿Qué se mezcla? Se mezclan M, 2M y 3M gramos de agua, ¿pero a qué temperatura? A 10, 20 y 30 grados Celsius. ¿Y qué me piden? La temperatura de ¿qué? De equilibrio, o sea, es una mezcla de varias sustancias. Pero son las mismas sustancias. ¿Por qué? Porque se trata del mismo líquido, agua, ¿no es cierto? Mira, ¿cómo lo voy a obtener la temperatura de equilibrio? Como el promedio ponderado dice. Es decir, si nosotros hacemos el promedio ponderado, tendríamos que multiplicar esta masa, que viene a ser M, por su propia temperatura. ¿Pero cuánto de temperatura le corresponde a ella? Le corresponde 10. Muy bien, más esta masa, 2M, por su propia temperatura. ¿Pero cuánto le corresponde? 20. Más esta última masa, que viene a ser 3M, por su propia temperatura. Ahí está. Y todo esto dividido sobre la suma de masas, que viene a ser M más 2M más 3M. Ahora el problema está en si sabemos multiplicarlos. 10 multiplicando 40, multiplicando, ¿cuánto sale acá? 90. 90 más 40 más 10, ya lo sacaste, ¿verdad? ¿Cuánto sale, por favor? Sería 140M, ¿verdad? Muy bien. Sobre M, 2M más 3M. ¿Cuánto es la suma de esto? Muy bien, 6M. Dime, M con M se va, ¿verdad? Ahora tengo que dividirme. 140 dividido con ¿cuánto? Con 6. Acá sería 2. Así sería, ¿verdad? Acá sería 3. Así sería. Entonces la temperatura de equilibrio me sale 23, ¿cuánto? Muy bien, grados Celsius. A ver, veamos el siguiente ejemplo. Mira lo que dice. Se tienen dos cuerpos, de la misma sustancia. O sea que voy a aplicar lo mismo del anterior, ¿verdad? ¿Se acuerdas? Dice, ¿pero a qué temperatura dice que están? A 20 y 80 grados Celsius, cuyas masas son, en ese orden, M y 4M. Yo te pregunto, ¿cómo calculo la temperatura de equilibrio? Tengo que hacer el promedio ponderado, que es una forma más rápida, ¿no es cierto? Muy bien. Yo te pregunto, a M tengo que multiplicar con su propia temperatura, pero ¿cuánto es la temperatura que le corresponde a ella? 20. Más esta masa, que viene a ser ¿cuánto? Pero ¿cuánto de temperatura le corresponde a esta masa? 80. Muy bien. Y todo dividido sobre la suma de masas, que viene a ser M y 4M. Muy bien. Ahora yo te voy a preguntar si sabemos sumar. L por L sería 320. Más 20. ¿Cuánto sale, por favor? 320 más 20, ¿sí o no? Sería 340. M.
Y esto dividido con la suma que viene a ser ¿cuánto? 5m. M se cancela, ¿verdad? 340 dividido con 5, y tú ya sabes dividir, ¿cuánto sale? 68 grados Celsius.